Y para explicar lo que ha ocurrido en Chancay con la construcción de este puerto, estamos ya con Rudecindo Vega, ex ministro de Vivienda. ¿Cómo está, Rudecindo? Muy buenas noches. No, gracias a ti, Omar, por estar acá en el programa. Bueno, felicitarte primero por el año de Todo se sabe. Muchísimas gracias, pero queremos entender cómo así, de la noche a la mañana, de un momento a otro, se hunde la tierra y afecta a una serie de viviendas. Mira, en realidad hay que entender lo que significa el proyecto, ¿verdad? Este megapuerto en el Callao, ya con decirte que es un megapuerto, es prácticamente del tamaño y casi en alternativa al puerto del Callao. O sea, el Perú, su puerto más importante de comercio con el mundo es el Callao. Ajá. Y ahora va a ser este megapuerto de Chancay. Y el megapuerto de Chancay está pensado sobre todo para el comercio América del Sur con China, Pacífico, ¿verdad? Y Asia-Pacífico. Y entonces tiene tres grandes componentes. Un primer componente que son todos estos espigones que tienen que llevar a donde tendrían que llevar los grandes barcos, enormes barcos de gran calado, ¿verdad? O sea, estamos hablando barcos que te pueden transportar 18.000 contenedores, por ejemplo, ¿no? Se están haciendo 4 espigones de este tipo. Ahora, cuando lleguen a esos espigones, pues un segundo componente es el área que está alrededor de la ciudad, que es en donde va a ser todo el trabajo operativo del puerto. Pero entre los espigones y el área operativa, ¿cómo se llega? Entonces tiene que haber un conducto. Ese conducto es un túnel. Ya. Es un túnel. Han construido un túnel, o están construyendo un túnel. Se está construyendo un túnel. Ahora, tú me dirás, ¿y cómo es ese túnel? Para explicarle a la ciudadanía lo podríamos decir lo siguiente. Es un túnel que tiene 3 carriles, como una avenida de 3 carriles y con fajas también de transporte. O sea, podría decirte, es casi del ancho de la avenida Brasil y en largo la mitad de la avenida Brasil, porque son cerca de 18 a 20 cuadras. Ah, entonces, es tremendo esto. Y ese túnel atraviesa el pueblo de Chancay. Entonces, vamos a decir, pasa por debajo del pueblo. Entonces, cuando se han ido construyendo, entonces obviamente una obra de esta dimensión tiene que tener todos los cuidados necesarios y tiene que tener una adecuada supervisión para que la obra vaya bien y no afecte. Seguramente han habido algunas contingencias que no han contemplado y que ha ocurrido este hundimiento cuando se está haciendo este túnel atravesando el pueblo de Chancay. Ahora, claro, la foto te dice del momento que son 4 casas afectadas, pero seguramente con el hundimiento del terreno y por su rayo de acción tienen que haber casas aledañas dañadas estructuralmente. Entonces, no son 4, son muchísimas más que tienen que ser identificadas. Exacto, lo que ha ocurrido, digamos, con esta parte específica en la Panamericana Norte, con estas casas, lo que te hace preguntar es ¿cuántas casas más a lo largo del recorrido del túnel puede haber afectado la estructura? Claro, y entonces eso te lleva a otro planteamiento y la empresa tiene que comenzar a hacerlo y las autoridades, tanto de la Municipalidad Distrital como del Ministerio de Transportes, tienen que ponerse atentas a este tema, porque si ya el túnel ha tenido este problema, seguramente, como va atravesando el pueblo, hay otras zonas dañadas. Pero, o sea, son las viviendas, es la carretera, pero es también el daño que se hace al pueblo mismo, porque quejas respecto de este proyecto vienen desde el año pasado y se han planteado abierta y colectivamente también del pueblo de Chancay. Pero ¿cómo así, digamos, una inversión tan grande como un megapuerto que apunta a ser un hub justamente en esta parte del continente, termina pues con este problema técnico? Es decir, si yo voy a construir un túnel, tengo que pensar en toda la ingeniería para evitar que el pueblo se hunda. Y seguramente, fíjate que hay cuestionamientos que se le han hecho al estudio, al expediente técnico de ese megaproyecto ya desde el año pasado, sobre todo por temas de impacto ambiental. ¿Ya? Y también se han ido viendo algunos temas de impacto social, porque cuando han ido demoliendo el cerro para hacer los espigones, también se han ido dañando las estructuras de viviendas del pueblo. Porque acá son temas de ingeniería. Claro, son temas de ingeniería, pero que tienen un impacto ambiental, tienen un impacto social, y hay que comenzar a identificar. O sea, esto
Omar, esto lo que debería servir es para hacer un llamado a la empresa y comenzar a identificar los daños, no de ahora, y no solamente del alrededor, sino los daños que está haciendo respecto del pueblo de Chancay y respecto de otras viviendas vecinas. ¿Quién tiene a cargo el rol supervisor? ¿Ocitran? No, acá esto es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como ente rector, ¿verdad? Y obviamente se contratan empresas encargadas de la supervisión. Pero no es Ocitran como organismo de la supervisión del área de transporte. También, o sea, tiene un componente, pero vamos a decir, el ente rector MTC. fundamental es el MTC. Y ahí hay, obviamente, empresas supervisoras a las cuales hay que también estar haciéndole seguimiento para que hagan bien su trabajo. Mira, es una inversión de 3.600 millones, o sea, lo que se tiene previsto es que este hub, este megapuerto, concentre el comercio de América con China. O sea, estamos hablando de aproximadamente, si el comercio con China, Asia-Pacífico, es 5.800 millones de dólares, se dice que el 50% va a pasar por este hub. O sea, estamos hablando de cerca de 250, 290 millones, No, no cabe duda, que es una mega obra que va a conectar o potenciar el comercio no solo con China, sino con el Asia-Pacífico, poner en la palestra a nuestro país. Pero tiene que hacerse bien, pues, sí, ¿no? Tiene que hacerse no pueden bien, pasar estas cosas. Claro, y además, mira, Chancay dejará de ser el Chancay que fue. ¿Verdad? Chancay se convertirá en una ciudad seguramente importante, pero lo que sí se tiene que hacer es que que el impacto ambiental, que el impacto social de esta obra esté bien encauzada y que ojalá la municipalidad distrital, la municipalidad provincial, el gobierno regional, el Ministerio de Transportes, pues tengan que cumplir un rol importante para que estos daños no sean más graves. Muchísimas gracias, Rudecindo Vega, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sobre esta tremenda obra. Tenemos que despedirnos ya, pero usted no se despegue, que ya viene